La Cuaresma, un tiempo de conversión. La pregunta es, ¿necesitamos la Cuaresma el día de hoy? ¿Necesitamos un tiempo específico para poder recapacitar en nuestra propia vida, en el rumbo que llevamos? Para poder responder a esta pregunta, tendríamos que ir al origen de la Cuaresma. Y es que la Cuaresma, como un tiempo específico de penitencia, de regresar al Señor, de buscar la conversión, tiene su raíz desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar varios momentos donde los profetas proclaman e invitan a que todo el pueblo se una en oración, en penitencia, en ayuno, en sacrificio, para poder volver a Dios. Usualmente en el Antiguo Testamento vemos casi las mismas motivaciones que hay de fondo. Cuando los profetas invitan a un periodo de conversión, a un periodo de cuaresma, de penitencia, es porque se avecina una calamidad. Por ejemplo, cuando el profeta Joel predica esto, les está anunciando: conviértanse, si no van a perecer. Y ahí es donde se visten de sayal, se ponen ceniza y hacen penitencia. Pero también vemos otros periodos fuertes de conversión o de penitencia, cuando por ejemplo están en el destierro, en Babilonia, donde se les invita a volver al Señor de todo corazón para que regresen a la tierra prometida. O también cuando el templo fue destruido y en el momento de la reconstrucción hay un periodo también de arrepentimiento, de volver a Dios. Usualmente podemos nosotros distinguir estas motivaciones en el Antiguo Testamento para estos periodos: miedo al castigo, o porque están en un sufrimiento y necesitan salir de ahí y reconocen que solamente Dios puede ayudarles. El día de hoy, a través de Jesús en el Nuevo Testamento, estas no son las motivaciones de nuestra Cuaresma. Nosotros, cuando hacemos Cuaresma o cuando buscamos acercarnos más a Dios, no es porque tengamos miedo a un castigo. No hay ningún castigo en este momento. Y tampoco nos mueve el estar en medio de un problema o de una situación difícil. No debieran de ser esas las motivaciones. Sé que ahorita muchos están diciendo que a través de todas las inclemencias del tiempo, de los incendios, de la violencia, de las enfermedades que se están suscitando a lo largo del planeta y que parece que están empezando a ser epidemias, muchos dicen: es un castigo de Dios, o volvamos a Dios para que no nos vaya a caer ese castigo o esa maldad. Esa no es la finalidad de la Cuaresma, o no es la intención de la Cuaresma. Entonces, si no es esto como el Antiguo Testamento, ¿cuál es entonces la finalidad? ¿Por qué hacer Cuaresma el día de hoy? ¿Por qué proclamar un tiempo de conversión si incluso pudiéramos decir que ya conocemos a Jesús, que ya hemos experimentado la resurrección, que ya celebramos nuestra fe? Bueno, la respuesta es mucho más sencilla. ¿Necesitamos vivir la Cuaresma el día de hoy? Porque el día de hoy todavía podemos mejorar. Es así de fácil. Lo que a nosotros nos mueve, el acercarnos a Dios, el intensificar nuestro seguimiento a Cristo, no es ni el castigo ni el miedo a una desgracia, sino más bien el amor que le tenemos a Dios y el saber que aún el día de hoy nosotros podemos mejorar. Por eso, el día de hoy, ver este tiempo de Cuaresma es una oportunidad para mejorar. La Iglesia, desde el siglo IV, cuando decretó o promulgó este tiempo de Cuaresma, lo hizo con una finalidad muy clara que a veces se nos olvida: prepararnos a la Pascua. Lo más importante de la Cuaresma no es el ayuno, no es la penitencia, no son los sacrificios, no. Lo más importante de la Cuaresma es mirar hacia la Pascua. El poder tener una experiencia cada vez más profunda de nuestra identidad como hijos de Dios. El poder vivir nuestra fe cada vez más profundo. No me canso de decirlo, lo más importante de la Cuaresma es la Pascua. Para eso nos estamos enfocando.
Alguien puede decir, pero ya Jesús resucitó hace casi 2000 años. ¿Por qué seguir celebrándolo? Pues porque es un acontecimiento que no termina en nuestras vidas. Por ejemplo, tú sigues celebrando, te gusta que se te festeje tu cumpleaños. ¿Por qué? Porque es un momento importante donde tú le puedes dar gracias a Dios por el don de la vida. El nosotros celebrar la Pascua no es solamente un recordar, sino es un revivir y profundizar nuestra experiencia en Dios. Seguramente el día de hoy tú puedes mirar tu vida y darte cuenta que, espero, estés bien, estás muy bien. La pregunta es, ¿puedes mejorar? Y ahí es donde la Cuaresma nos ayuda a mirar hacia el futuro, hacia saber que todavía podemos crecer. En la vida de un estudiante, el estudiante tiene que aspirar a aprender más. Y siempre en la vida podemos aprender más. En el momento en donde tú dices, yo ya lo sé todo y no necesito aprender más, en ese momento empiezas a dar pasos hacia atrás. Lo mismo sucede en nuestro caminar espiritual. Mientras estemos vivos, siempre podemos mejorar. Pero cuidado, porque si no estás buscando el mejorar, entonces estás dando pasos hacia atrás. Aquí no se trata de llegar a un punto. San Pablo nos va a decir, ¿cuál es la meta? La meta es alcanzar la estatura de Cristo. En la vida familiar, en la vida del matrimonio, me gusta mucho decirle esto a las parejas. No piensen que por casarse y vivir juntos ya llegaron a todo lo que esperaban. No, aún hay mucho más. Tenemos que aspirar más y no con una ansiedad o con un miedo de querer tener algo que no tengamos. No, ya lo tienes. La experiencia cristiana ya la tienes, está en ti. La pregunta es, ¿puedes mejorarla? ¿Puedes identificarte más con Dios? ¿Puedes hacer de la Pascua algo más profundo en tu diario vivir? Así como los recién casados o los que ya tienen 5, 10, 15 años de matrimonio. Están viviendo bien, están unidos. La pregunta es, ¿pueden vivir mejor? ¿Todavía pueden crecer más? ¿Pueden crecer en esa relación personal de entrega, de diálogo, de amor? Seguramente sí. Y para allá es donde nosotros vamos. Este tiempo de Cuaresma sigue siendo tan importante y tan necesario como la primer Cuaresma que tú viviste. ¿Por qué? Porque sigue aspirando a alcanzar cada vez más la gracia de Dios en nuestra vida y nuestra identidad como hijos de Dios. Es algo que no va a detener. Mientras tú estés caminando en esta vida, tiene que haber momentos en donde te detengas y te sacudas el polvo de los pies. ¿Por qué? Porque si no te sacudes ese polvo, con el tiempo pueden, aunque sea polvo, pueden ir cansando tu paso, pueden ir agotando tu paso. A veces no nos damos cuenta, pero en este tiempo, en esta vida, aunque tengamos un propósito muy claro, si no nos detenemos a revisarlo, puede ser que ese propósito quede en el olvido o simplemente lo hayamos pospuesto o lo hayamos desviado por no cuidar bien la intención que tenemos. La empresa que nosotros tenemos como cristianos es la más grande que existe en la historia de la humanidad. El ser como Él. Eso es lo que Él nos invita. Jesús nos lo expresa. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. No te contentes solamente con ser un buen cristiano, cuando puedes aspirar a mucho más. No te contentes solamente con decir algunas oraciones, cuando puedes tener una comunión muy profunda con Dios. No te contentes con solamente dar unas limosnas, cuando puedes amar a tu hermano. ¿Que el día de hoy necesitamos una Cuaresma? Sí, porque el día de hoy también necesitamos crecer, porque el día de hoy también necesitamos profundizar. Como te das cuenta, nosotros no estamos huyendo ni escapando de un castigo, más bien estamos esforzándonos por llegar al lugar más alto. Y mientras más alto queremos estar, más nos tenemos que configurar con Jesús. Y eso es la Cuaresma. Lo más importante de la Cuaresma no son los sacrificios,
sino la Pascua. Los sacrificios nos deben de ayudar a despertarnos y a darnos cuenta de qué es lo más importante en nuestra vida, qué es lo que más necesitamos. Que tengas una excelente Cuaresma.